Queridos amigos, muchas gracias por invitarme a participar en este seminario sobre nuestras instituciones democráticas como garantía de convivencia. Para mí realmente es un placer poderme unir a este encuentro, que sea de manera virtual, desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Yo quisiera empezar por decir una afirmación breve pero muy clara. La Unión Europea es una comunidad de derecho. La Unión Europea es una comunidad de Estados democráticos. Por tanto, el respeto a las instituciones y a lo que significa el Estado de Derecho no solo es una exigencia dirigida a los Estados miembros y a los que quieran serlo eventualmente, sino que es un principio que fundamenta la Unión. En 1993 se acordaron los llamados Principios de Copenhague, que establecían las condiciones para los futuros miembros de la Unión. Condiciones que eran el respeto y la garantía del Estado de Derecho, un modelo de economía abierto y, por otra parte, contar con las condiciones institucionales necesarias para asumir el acervo de la Unión y los compromisos derivados de él. Si los principios de Copenhague responden a la exigencia dirigida a los Estados que querían incorporarse a la Unión, el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desarrolla estas exigencias para los Estados que ya son miembros. En las últimas 2 décadas, la Unión Europea ha experimentado un proceso en una doble dirección. Por un lado, una integración más profunda y, por otro, las sucesivas ampliaciones que han dado lugar a la actual Unión a 27 después de la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión. Estos dos procesos, el de integración por un lado y el de ampliación por otro, han significado el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y, eventualmente, los mecanismos de sanción en aquellos casos en los que los pilares básicos del Estado de Derecho corrían peligro. Hay que tener en cuenta que la ampliación supuso, en algunos casos, la incorporación de nuevos miembros con trayectorias políticas democráticas cortas y con sistemas institucionales débiles, por lo que se pusieron en marcha instrumentos para resolver estas carencias. Pero es que además una unión más integrada amplió su dimensión política, empezando por la creación del concepto mismo de ciudadanía europea, a la que se asoció una Carta de Derechos Fundamentales que tiene valor jurídico vinculante. La Unión cuenta, por tanto, con una Carta de Derechos Fundamentales, con una Agencia de Derechos Fundamentales, con un defensor del pueblo europeo, con un procedimiento para que los ciudadanos puedan hacer llegar sus peticiones a través del Parlamento, con un procedimiento de iniciativa legislativa ciudadana y con un órgano como el Tribunal de Justicia de la Unión, que ha ido reafirmando cada vez de una manera más concluyente su posición como instancia última y decisiva en la aplicación del derecho europeo, un derecho que no podemos olvidar que también es derecho nacional. Pero además de lo anterior, las 3 instituciones básicas de la Unión, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, participan en los procedimientos y en los instrumentos de prevención y control de posibles violaciones de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Como sabéis, hay 2 mecanismos esenciales para esta finalidad. El primero es el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento, el famoso artículo 7, que establece un mecanismo preventivo y un mecanismo sancionador cuando se constata el riesgo de violación grave y persistente del Estado de Derecho, o bien, en el caso de las sanciones, cuando ese riesgo ya se ha traducido en una violación efectiva de los valores contenidos en el artículo 2 del Tratado. Las sanciones sobre un Estado miembro al que el Consejo ha constatado que se ha producido una violación grave y persistente del Estado de Derecho, pueden llegar hasta la suspensión del Estado en cuestión de su derecho a voto y eventualmente otras sanciones que tienen que ver con la percepción de fondos de la Unión, bien entendido que el propio tratado pide que en este caso se analicen las consecuencias para las personas físicas y jurídicas del Estado en cuestión. Actualmente 2 países, Polonia y Hungría, se encuentran incursos en este procedimiento, pero hay que tener en cuenta que el régimen de mayorías hace hoy por hoy muy difícil una decisión del Consejo, es decir, de los jefes de Estado y de Gobierno sobre este asunto. La sanción hasta ahora es esencialmente reputacional y no es poco, pero lo que se busca es que los riesgos de violación del Estado de Derecho queden despejados mediante la oportuna rectificación por parte del Estado donde aquellas deficiencias hayan sido detectadas. El otro instrumento importante sobre el Estado de Derecho se acaba de poner en marcha. Es el informe anual que la Comisión ha presentado y que seguirá presentando con esta periodicidad anual en el futuro, en el que se analiza país por país la situación del Estado de Derecho de acuerdo con un ámbito general,
ya que se hace para todos los Estados miembros, es homogéneo porque se valora en cada Estado los mismos parámetros y es no discriminatorio porque el procedimiento y el método del informe es igual para todos. El primer informe se acaba de presentar y a él me referiré más adelante. Lo que es importante señalar ahora es que el respeto al Estado de Derecho no es solo un asunto interno, sino que ya es un asunto europeo. Lo es por el Tratado de Funcionamiento de la Unión, lo es por la existencia de una Carta de Derechos Fundamentales y lo es porque se han establecido procedimientos de verificación en este terreno. La implicación de la UE en la situación del Estado de Derecho en los diversos países miembros va a aumentar. Es un debate que va creciendo y claramente se configura como uno de los terrenos en los que vamos a ver una expansión de la intervención de la Unión. Y esto es algo que además tiene su lógica. Si queremos una cooperación judicial más estrecha, si queremos tener una cooperación en materia de seguridad más estrecha, si queremos desarrollar un espacio digital europeo, con lo que eso significa desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y de las salvaguardias que hay que establecer para la actuación de los poderes públicos, es necesario que aseguremos también un espacio europeo en el que el respeto al Estado de Derecho no ofrezca sombras. Quiero decir con eso que no estamos hablando de un ejercicio teórico, sino que esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias desde el punto de vista reputacional, pero tiene también consecuencias que pueden ser más a largo plazo y que afecten estructuralmente a la credibilidad del país o que incluso en casos extremos puedan llevar aparejado efectos económicos negativos por la vía de las sanciones que la Unión pudiera imponer. El informe sobre el Estado de Derecho que acaba de presentar la Comisión Europea, el primero de los que serán elaborados anualmente, señala dos temas importantes para España y los dos relativos a la justicia. En primer término, vincula la renovación del Consejo del Poder Judicial con el riesgo de que este órgano quede expuesto a la politización, cosa que ya advirtió el año pasado el Consejo de Europa. En segundo lugar, habla de los problemas que plantea la relación entre la Fiscalía y el Gobierno, problemas agravados por el nombramiento como fiscal general de la que ha sido ministra de Justicia en el Gobierno socialista anterior. Y tenemos que ser escrupulosos con el respeto al Estado de Derecho. Y eso hay que decirlo y hay que insistir a los que más responsabilidad tienen. Yo tuve la oportunidad de intervenir en el Parlamento precisamente para señalar que la posición del Partido Popular quería, naturalmente, dar respuesta a este riesgo de politización, en el sentido que precisamente apunta el informe, despolitización y renovación de este órgano, y que eso solo podía resolverse con un nuevo sistema de elección de sus vocales. España es una de las grandes democracias del mundo y queremos que lo siga siendo. Por tanto, no podemos ignorar la gravedad de ser señalados en el capítulo más sensible de este informe, que es el que se dedica a la justicia, en dos temas a los que hay que poner remedio. Precisamente en Bruselas sabemos bien que hay algunos que quieren deslegitimar la justicia española, los que huyeron de ella. Y a estos no se les debe dar facilidades para que puedan extender su propaganda. Pero no solamente se trata de hacerlo por ellos, por los que aquí atacan a nuestro sistema institucional y a la justicia española, sino hay que hacerlo por nosotros, por todos los españoles como ciudadanos. Europa ha señalado dos problemas y nos dice que hay que resolverlos. Por tanto, el problema ya no es el informe de este año, el problema es el informe del año próximo. Es decir, ¿qué dirá? ¿Dirá que continúa el riesgo de politización y que no se ha resuelto el problema de la relación entre la Fiscalía y el Gobierno? Porque si es así, las cosas irán subiendo de tono y de gravedad. Si la Comisión Europea, después de detectar este riesgo de politización, pregunta el año que viene a las autoridades españolas ¿y ustedes qué han hecho?, pues nos podemos imaginar lo que ocurrirá si precisamente dentro de ese año la respuesta es bueno, nosotros hemos cambiado la ley, hemos forzado el sentido de la Constitución, pero en el sentido contrario, es decir, para que los vocales del Consejo del Poder Judicial, en vez de ser elegidos por una mayoría cualificada de 3/5 del Congreso y del Senado, se elijan por la mayoría que el Gobierno pueda construir en cada momento. Es decir, cuando el problema que nos diagnostican es el riesgo de politización, la respuesta, en este caso, sería politizarlo aún más y hacer que esa politización sea más fácil. ¿Cómo? Eliminando las barreras legales y constitucionales que impiden a una mayoría coyuntural del Gobierno decidir sobre la composición de un órgano constitucional como es el Consejo del Poder Judicial. Con esto he querido, por un lado, hacer una breve descripción del marco jurídico y de la evolución de los instrumentos que a nivel europeo se refieren más directamente al Estado de Derecho y también a un caso de su aplicación práctica, en este caso en relación con España, que demuestra que este es un tema
en el que, insisto, la implicación de las instituciones europeas va a ser cada vez mayor. Muchas gracias por vuestra atención y estoy seguro que mis compañeros en este seminario harán de él una ocasión para esclarecer y sacar buenas conclusiones del tema que nos ha convocado.